Todos, les doy la bienvenida a nuestra primera cápsula educativa. Antes de comenzar, más que nada, recordarles que todos los días lunes se va a subir una cápsula educativa en reemplazo de la clase online, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes todos los días lunes igualmente se conecten a la plataforma Virtual Educa para poder revisar esta cápsula educativa y saber qué tienen que hacer en esta clase. Entonces vamos a comenzar, chiquillos. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? En la pantallita aparece el título Personajes tipo. Ustedes tendrían que escribir en estos momentos en su cuaderno el título, ¿ya? Porque esto es lo que se va a trabajar durante esta semana. Es muy importante que lo tengan escrito porque este es un contenido un poco más complejo que requiere de tenerlo, digamos, presente en el cuaderno. Así que comencemos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta cápsula educativa o de esta clase en realidad? Es conocer los personajes tipo en la literatura. Hoy día más que nada los vamos a conocer porque durante las clases online de los días siguientes vamos a ir realizando distintas actividades. Entonces la habilidad es conocer y solamente, cierto, como un elemento informativo, continuamos trabajando lo A08, que es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos. Ustedes tienen que copiar en su cuaderno el objetivo y la habilidad. Ahora, como un elemento netamente informativo también, que no es necesario que lo copien, en el inicio les voy a explicar una actividad llamada antes de comenzar, que esa actividad la tienen que ustedes hacer en su cuaderno. En el desarrollo vamos a presentar una conceptualización del contenido, que ustedes también lo tienen que copiar en el cuaderno, y en el cierre vamos a hacer una recapitulación. Así que empecemos. Cuando ustedes revisen el PPT de la plataforma Virtual Educa, este PPT ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Antes de empezar, ¿cierto? Antes de comenzar, lo que van a tener que hacer es dibujar en su cuadernito, ¿cierto? Después del título, del objetivo y la habilidad, van a tener que dibujar en su cuaderno una silueta humana. Chiquillos, no se compliquen porque tiene que ser una silueta normal. Yo solamente quiero que esa silueta de alguna manera los represente. ¿Por qué? Porque ustedes alrededor de esa silueta van a tener que escribir algunas de sus características físicas, psicológicas, su personalidad, sus gustos, el estado de ánimo que tienen actualmente, por ejemplo, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, como les digo, la idea es que no se compliquen, más que nada se imaginen que estas siluetas son ustedes mismos y que alrededor vamos a describirnos, ¿ya? Entonces, esa va a ser la primera actividad que ustedes van a tener que hacer en el inicio. Lo que ustedes acaban de hacer, ¿cierto? Porque ustedes deberían haber estado haciéndola ahí, lo que acaban de hacer es representar, disculpen, el personaje tipo. Es decir, se identificaron y se reconocieron. Este hecho, chiquillo, no está muy alejado de la literatura, porque cuando nosotros leemos un libro o incluso vemos una película o vemos una serie, nos vamos dando cuenta que hay ciertos personajes que tienen sus características marcadas, ¿ya? Entonces, se podría decir que de alguna manera en la realidad también se da una especie de clasificación de personas, al igual que las narraciones donde se clasifican los personajes. Entonces, netamente como recordatorio, esto no es necesario que lo escriban, pero sí que lo lean, chicos, para refrescar nuestra memoria, se les va a presentar, ¿cierto?, un recordatorio de lo que es el narrador. Como les digo, no es necesario que lo copien, pero sí que lo lean para que les sirva como recordatorio, y además se hace un recordatorio también de los personajes. Específicamente aquí, este recordatorio o mapa conceptual nos presenta dos tipos de personajes, es decir, nosotros podemos clasificar los personajes de una historia, de una narración, de dos formas. Primero, según su importancia, es decir, qué tanta importancia tienen dentro de la historia, y además según el grado de profundización psicológica, es decir, qué tanto se desarrolla en el personaje, qué tanto se describe ese personaje, ¿ya? Otra forma, además de estas dos, otra forma de clasificar a los personajes en una narración es, por ejemplo, a través de sus características, es decir, a través de su forma de ser.
Y a esos chiquillos se les llama personaje tipo. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer en este momento en su cuaderno es tomar apuntes de esta diapositiva, ¿cierto? Para tenerlo escrito. A mí lo que me importa es que esté escrito lo que está en el cuadrado celeste y el subtítulo de las comedias y sus personajes. Pero más que nada, chiquillos, para explicarles, lo que tenemos que recordar, ¿cierto? Que una obra dramática tiene muchos tipos de personajes, entre ellos las comedias. Las comedias se caracterizan, ¿cierto?, por ser textos en donde representan al ser humano, pero a través del humor. Por ejemplo, también como les digo, han habido muchas series en la historia, como Casado con Hijos, que era una serie chilena, ¿cierto?, en donde se representaba este estereotipo de la familia chilena, de cómo eran todos los chilenos, a través del humor, a través del chiste, a través de la picardía, ¿ya? Entonces, las comedias lo que tratan de hacer de alguna manera es retratar a la sociedad tal cual es. Y para ello, el dramaturgo rescata las características o estereotipos de la sociedad para transformarlas en personajes tipo, es decir, personajes que tienen las mismas características. Algunos de los personajes tipos son, y recuerden tomar apuntes, el avaro. El primer personaje que encontramos, ¿cierto?, es el hombre avaro, en donde de alguna manera se representa una crítica a la avaricia y el egoísmo. Tenemos este hombre tacaño, este hombre que no quiere dar plata porque prefiere, por ejemplo, morirse de hambre que gastar plata en comida. Por otro lado, tenemos al caballero al héroe, que este tipo de personaje ustedes ya lo conocen porque hemos estado trabajando por harto tiempo la imagen del héroe, que es más que nada este personaje, ¿cierto?, que busca aventuras para conquistar el mundo a través de sus hazañas, como Ulises, Aquiles, Hércules, Teseo, o sea, todos los héroes o caballeros que hemos trabajado durante el año pasado y este. Por otro lado, tenemos a la madrastra. Es cierto, este personaje tipo de la madrastra va a ser más que nada una mujer malvada que va a sentir celos por su hija, a tal punto, chiquillos, que son sus celos, o sea, es tanta la envidia que tiene por su hijastra, que esos celos la van a llevar a planear una venganza en contra de esa hijastra. La madrastra, por ejemplo, este tipo de personaje tipo, es decir, esta clasificación de personaje, la podemos encontrar mucho en las películas Disney, con la Cenicienta, la Rapunzel, la Bella Durmiente, ¿cierto? También en la Blancanieves, donde se representa este personaje de la madrastra como alguien malvada. Por otro lado tenemos al galán, que este tipo de personaje no hay que confundirlo con el héroe ni caballero, porque más que nada el galán va a resaltar por sus atributos humanos, eso es lo importante, como la valentía, la audacia, el ingenio, la amabilidad. Generalmente el galán se representa como el príncipe azul en las películas Disney, ¿cierto? Por otro lado tenemos al detective, que tal como lo dice la palabra, ¿cierto? El detective resuelve enigmas policiales, restablece el orden gracias a su ingenio y su observación, pero además, chicos, el héroe se caracteriza por ser una figura muy solitaria, una figura distante. El mayor ejemplo de detective, de personaje tipo del detective, por ejemplo, puede ser Sherlock Holmes, en donde, ¿cierto?, vemos a este personaje resolviendo diferentes enigmas policiales. También tenemos al anciano, que siempre en la literatura puede aparecer este tipo de personaje. Recuerden que no siempre en los libros aparecen todos, puede salir uno que otro, y este tipo de personaje va a destacar por su sabiduría. Entonces, como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo, es decir, la gente sabe más por sus años de experiencia, por lo que han vivido, que por tener diplomados, ser profesional, etcétera. Porque aquí lo que importa, chicos, es la sabiduría, y esa sabiduría a este personaje tipo le da liderazgo, por eso la gente lo tiende a seguir. También tenemos a la dama, que este tipo de personaje, ¿cierto? Se trata de una mujer bella, virtuosa, bondadosa, que es cortejada por el caballero o por el galán, ¿cierto? O por el seductor. También tenemos el último personaje tipo, que es el científico loco, que este tipo de personaje, ¿cierto?, es un hombre dedicado a la ciencia que intencional o accidentalmente provoca problemas que tiene que solucionar el héroe.
¿Ya, chiquillos? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar apuntes de estos personajes tipo, como le digo, el material ya está en la plataforma, así que les voy a mostrar en este instante la plataforma para que ustedes sepan dónde está. Entonces aquí yo tengo visualizada la plataforma, aquí se les deja el mensajito que yo les digo, lunes 31 del 05, cápsula educativa, toma apuntes del contenido en tu cuaderno. Me tengo que ir a la unidad 1, recuerden que estamos en la epopeya, y aquí dice semana del 31 de mayo al 4 de junio, es decir, esta semana, y aquí dice clase número 10, personaje tipo en la literatura, ¿cierto? Ustedes cliquean ahí y se encuentra el PPT para que ustedes lo descarguen y puedan tomar apuntes con tranquilidad. Eso, chiquillos, más que nada, también volver a recordarles que va a quedar pendiente, el que quiera hacerlo lo puede hacer, pero va a quedar pendiente, ¿cierto?, el ticket de salida, que sería ideal que lo traten de hacer, pero si no lo terminan, no se preocupen, aquí lo importante es que puedan tomar apuntes, pero el ticket de salida de esta cápsula educativa es ¿qué aprendí sobre los personajes tipo? Menciona los personajes tipo que recuerdas y te sentiste identificado con algún personaje tipo, ¿cuál? ¿Por qué? Y eso, chiquillos, va a ser la cápsula del día lunes. Recuerden que ya los siguientes días tenemos clases online por Zoom, porque solamente los lunes se va a subir una cápsula educativa que ustedes tienen que ver para saber de dónde tienen que descargar el material y qué tienen que copiar en su cuaderno. Eso, chiquillos, nos vemos en una próxima cápsula educativa y espero verlos los próximos días en nuestras clases por Zoom. Un abrazo a todos, cuídense.